Bueno, el concepto de higiene laboral es un concepto que en algún momento revisamos, pero muy por encima. Ahorita vamos a platicar un poquito más a fondo acerca de lo que es la higiene laboral y por qué en este caso nosotros necesitamos conocerla. La higiene laboral va muy de la mano con la seguridad industrial. En el caso de la higiene laboral, antes de entrar a la definición como tal, si ustedes recuerdan las normas de la Secretaría del Trabajo, había una clasificación que nos hablaba de que había normas de seguridad, normas de salud, normas de organización, normas específicas y normas de productos. En el caso de las normas de salud, también se les conoce con el nombre de normas de higiene. La primera definición que vamos a revisar es la definición de salud. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, nos dice que es un equilibrio que existe entre el hombre y su medio ambiente y los agentes que existen en él. Anteriormente la definición de salud solamente implicaba que no estuvieras enfermo o la ausencia de enfermedad. Ahora, además de este equilibrio, dice como el más completo estado de bienestar físico, psicológico y social. Entonces, si no tienes este bienestar físico, psicológico y social, y si no estás en equilibrio con tu medio ambiente y con los agentes existentes de él, de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, no tienes o no eres una persona sana. Entonces, pues realmente nadie en este planeta podríamos asegurar de que esté realmente sano, ya sea por un problema físico, ya sea por un problema psicológico o por un problema social. No entra como dentro de tal de la categoría de ser una persona sana. La siguiente definición que estamos revisando es la definición de enfermedad. Bueno, la enfermedad pues no es otra cosa más que un proceso en el que un ser vivo genera o se le genera un estado de alteración en su estado normal de la salud. Entonces, en el caso de las enfermedades, pues obviamente en cuanto se rompe ese equilibrio del cual hablábamos, en cuanto existe un malestar físico, psicológico o social, pues estamos hablando de una situación de una enfermedad. Otra definición, la definición de enfermedad de trabajo, que también en algún momento nosotros ya la habíamos revisado, nos dice que es todo estado patológico derivado de una acción continuada que tenga su origen o motivo en el trabajo, en el medio en el que el trabajador esté prestando sus servicios. A diferencia de los accidentes de trabajo, la enfermedad laboral tarda en presentar sus efectos. Un accidente súbito y los efectos por lo regular, si no se da de inmediato, se dan en las próximas horas de que ocurre el accidente. En el caso de las enfermedades de trabajo, pues tenemos que esperar durante mucho tiempo a que se manifiesten estas. Por eso no se ve una acción continuada. Entonces no estamos hablando de algo que se vaya a dar en 2 días. Una enfermedad de trabajo se puede dar en varios años después de que el trabajador estuvo expuesto a qué? A los agentes que están en su alrededor. Entonces estas definiciones de acuerdo a la ley federal del trabajo. Entonces cuando nosotros hablamos de una enfermedad de trabajo, por lo regular no vamos a pensar en una enfermedad que se da de un día para otro, sino tiene que ser una acción continuada durante mucho tiempo para que lo podamos considerar como enfermedad de trabajo. La definición de higiene laboral, ya también en algún momento la revisábamos, pero esta definición es una definición que viene de la Asociación de Higienistas Industriales de los Estados Unidos. Nos dicen que es una ciencia y un arte dedicados a 3 cosas: reconocer, evaluar y controlar. ¿Qué va a reconocer, evaluar y controlar? Factores ambientales o tensiones emanadas del lugar de trabajo que le pudieran causar enfermedades de trabajo. ¿Cuáles son los agentes que va a reconocer, evaluar y controlar la, la higiene laboral? Bueno, antes de pasar a ese tema, los objetivos de la higiene laboral, pues está evitar las enfermedades de trabajo. Si no las puede evitar, en su caso, minimizar las consecuencias por esta enfermedad de trabajo y contribuir a que se usen de manera adecuada los recursos materiales y financieros para prevenir esas enfermedades de trabajo. ¿Cuáles son ahora sí los agentes? Bueno, los agentes que pueden causar enfermedades de trabajo son o están categorizados en 5 categorías. La primera categoría son los agentes de tipo físico, los de tipo químico, los de tipo biológico, los de tipo psicosocial y los de tipo ergonómico. Todos estos agentes nos pueden causar tarde o temprano una enfermedad laboral. En el caso de los agentes físicos, nos habla de un conjunto de elementos
o de manifestaciones de energía que pueden transmitirse hacia el medio ambiente y que pueden generar una enfermedad. El ruido y las vibraciones, las radiaciones ionizantes, las temperaturas, las presiones, campos magnéticos y eléctricos, todas estas tienen que ver con la presencia de una energía que se manifiesta y puede generar una enfermedad de trabajo. Luego tenemos los agentes de tipo químico, que obviamente como su nombre lo indica, pues vamos a tener la presencia de un agente de tipo químico, pero no solamente es la presencia, sino es cómo se incorpora al medio ambiente. Los agentes químicos son los sólidos, los líquidos y los gaseosos, y en el caso de los sólidos tenemos polvos, fibras y humos, en el caso de los líquidos nieblas y rocíos, en el caso de los gases, gas y vapor. En el caso de estos dos tipos de agentes, los agentes físicos y los agentes químicos, existe normatividad en nuestro país. En el caso de los agentes físicos existe una norma prácticamente para cada uno de ellos. Y en el caso de los agentes químicos existe solamente una norma que engloba a todos estos, que es la norma 10. Después tenemos los agentes biológicos, que no existe en nuestro país una norma como tal de la Secretaría del Trabajo que regule los agentes biológicos, pero sí existe una de la Secretaría de Salud, pero esta está enfocada particularmente a la parte de hospitales e identificación de agentes patógenos en los hospitales. Después tenemos los agentes psicosociales, que tienen que ver con cargas de trabajo, el exceso de carga de trabajo, el acoso laboral, el liderazgo negativo de parte de tu jefe. Todo este tipo de agentes te puede llevar al desarrollo de una enfermedad de tipo psicológica, de tipo social. Después tenemos los agentes ergonómicos. En el caso de los agentes ergonómicos tenemos los movimientos repetitivos, la sobrecarga postural y la manipulación de cargas. En el caso de los agentes psicosociales, en el año 2018 se creó la norma 35 que se encarga de regular estos agentes psicosociales. En el caso de los agentes ergonómicos salió la norma 36, solamente que esa norma 36 va a estar dividida en 3 aspectos para cada uno de ellos. Ahorita la que salió solamente regula el manejo de cargas. Platicábamos también que la higiene tiene 3 etapas. La primera etapa es el reconocimiento. ¿Qué vamos a encontrar nosotros en el reconocimiento? Bueno, en el reconocimiento vamos a analizar cuáles son las condiciones del centro de trabajo y cuáles son los agentes contaminantes que se pueden presentar en este medio. ¿Cómo vamos a hacer ese reconocimiento? Bueno, ese reconocimiento no vamos a necesitar equipos, no vamos a necesitar maquinaria que nos ayude a monitorearlo. Simplemente a través de nuestros sentidos o a través de la percepción personal del responsable de seguridad puede identificar dónde tiene la presencia de agentes que pueden causar enfermedades de trabajo. Una vez que los identifica, lo siguiente que tenemos que hacer es evaluarlos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en una evaluación? En el caso de la evaluación, pues nosotros vamos a utilizar técnicas cuantitativas o medidas cuantitativas, es decir, que vamos a medir. Para hacer esa medición, forzosamente vamos a utilizar equipos, en el caso de los agentes químicos, en el caso de los agentes físicos. Vamos a medir o utilizar cuestionarios en el caso de los agentes psicosociales. Vamos a utilizar metodologías de análisis de riesgo en el caso de los agentes de tipo ergonómico, y esto nos van a permitir que nosotros identifiquemos a qué cantidad están expuestos los trabajadores, pero no solamente a qué cantidad. Una vez que nosotros lo medimos, lo siguiente que tenemos que hacer es compararlo. Entonces, lo único que tenemos que hacer o lo que vamos a tener que hacer ahora es medir. Pero una vez que medimos, no solamente se trata de hacer la medición, sino lo siguiente que vamos a hacer es una comparación. ¿Contra qué vamos a hacer esa comparación? Bueno, en el caso de algunos agentes, como en los casos de los agentes químicos, o en el caso de los agentes físicos, cada una de las diferentes normas tienen los valores contra los cuales nosotros los vamos a comparar. Entonces, en el caso de la norma de ruido, tienen una tablita que nos indica cuáles son los límites máximos permisibles. En el caso de los agentes químicos también tiene una tablita en la norma que nos habla de los valores límites de exposición y nos habla también incluso de las enfermedades que pueden tener. Entonces la etapa de la evaluación es medir y comparar. ¿Contra qué vamos a comparar? Contra las tablas que vienen en las diferentes normas de la Secretaría del Trabajo. Y de esta manera podemos identificar si estamos dentro de rango, fuera de rango, y si estamos fuera de rango tendremos que pasar a la siguiente etapa. Una etapa de control. En la etapa de control,
pues básicamente nosotros lo que vamos a utilizar son los métodos para poder eliminar las causas del riesgo y reducir las concentraciones en algunos casos hasta límites soportables. En el caso de los agentes psicosociales, pues no lo vamos a poder así quitar la concentración, pero sí vamos a poder darle alguna estrategia a nuestros trabajadores para que estén menos estresados, para que realicen un trabajo de manera adecuada. Entonces, la etapa del control, acuérdense ustedes que tenemos una pirámide. Esa pirámide, pues en la parte de hasta arriba, ¿cómo controlo el riesgo? Primero, lo elimino. Si no lo puedo eliminar, sustituyo. Si no lo puedo sustituir, identifico medidas de ingeniería, que las medidas de ingeniería son elementos o son construcciones o son algunas mediaciones que voy a colocar entre el trabajador y la fuente de riesgo. Puedo meter también medidas de tipo administrativa que tiene que ver con el cambio del comportamiento del trabajador. Y si no tengo ninguno de estos, doy al equipo de protección personal en la última etapa. Obviamente hay agentes como los de tipo psicosocial, pues, que no aplicaría la etapa del equipo de protección personal. Pero esas son las etapas y son las medidas que yo debo de tener en el caso de las medidas de control. En el caso del ruido, pues puedo identificar si ya puedo quitar el ruido, si puedo sustituir la máquina que genera el ruido, si coloco una barrera, si le doy alguna advertencia al trabajador acerca de los riesgos del ruido, y de esta manera yo puedo identificar cuáles son las características o cuáles son las medidas que yo debo de tomar en cuenta para controlar el ruido. Va desde el equipo, que es el último, el equipo de protección personal, a sistemas que me van a permitir que mi trabajador no esté expuesto a las condiciones superiores de la gente al cual está expuesto.